El cristianismo en sus inicios, hemos platicado que cometió el pecado de tomar lo que no era de ellos, tomar el Antiguo Testamento, los escritos judíos, la herencia que Dios le dio a Israel y manosearlos, desacomodar libros arbitrariamente de acuerdo a su criterio. Hemos dicho que la iglesia, el cristianismo, no tenía derecho sobre esos escritos antiguos porque lo de los cristianos era el Nuevo Testamento, el Evangelio. Vayan y prediquen la buena noticia, lo nuevo. El pecado estuvo en que el Antiguo Testamento, comúnmente llamado así, esta es la Biblia hebrea, es lo que conocemos como Antiguo Testamento, ellos le llaman Tanaj, porque Tanaj es la abreviación de Torah, Nevim, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Son las tres divisiones en que se compone el Antiguo Testamento legítimo, correcto, la herencia de Israel, de los judíos. Aquí tengo 3 libros, donde en hebreo están separados la ley, los profetas y los escritos. Es lo mismo. Simple y sencillamente había 3 divisiones en tiempos de Jesús. Ya comentamos aquel pasaje donde en el último capítulo de Lucas, Jesucristo mismo dice, era necesario que se cumpliese en mí aquello que estaba anunciado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una alusión a las 3 divisiones del Antiguo Testamento, que después el cristiano desacomodó, ignoró totalmente. El cristianismo no le dio autoridad al judío en nada, como el judío no le dio autoridad al cristianismo en nada. Básicamente, esas 3 divisiones, ley, profetas y escritos, fueron cambiadas por otras divisiones, otros acomodos. A la ley Torah le llamaron Pentateuco los cristianos, pusieron una clasificación de libros históricos, sapienciales, profetas mayores, profetas menores, pero ignoraron las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Ese fue el pecado, y no es que lo diga yo, realmente la Escritura está llena de advertencias sobre ese asunto. En Mateo capítulo 23, verso 34, vamos a encontrar un pasaje muy interesante. Dice, por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas, y a ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis. Fíjense qué interesante. Envío a vosotros profetas, sabios y escribas. Las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Profetas, ley y escritos. Es una mención de esas 3 divisiones. ¿Y qué iba a pasar con esas 3 divisiones? Dice Jesús, a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis. ¿Por qué es lo que pasó? El cristiano mató una parte del Antiguo Testamento, crucificó y azotó a la otra parte del Antiguo Testamento.
la figura del Cristo nos remite a eso. Otra vez, a que crucificamos la palabra de Dios. A unos crucificaréis. ¿A quién crucificarán? ¿Al personaje de túnica blanca de 1,70 y de sandalias? ¿O a la palabra de Dios? ¿A la revelación de Dios a los hombres? Crucificamos los escritos, los profetas y la ley. La ley, los profetas y los escritos. Eso es lo que hizo el cristiano. Mató al Antiguo Testamento. Y el judío mató al Nuevo Testamento. Más adelante en el mismo Mateo 23 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23, 35. Suena enredoso, un poquito enredoso el pasaje, pero veamos lo que está diciendo de fondo. Es profundo, es maravilloso. Jesús dice: desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto en el templo y el altar. Está abriendo un paréntesis Jesús. Desde aquí hasta acá. Curiosamente, la muerte de Abel el justo está en el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento, en Génesis. Y curiosamente, la muerte de Zacarías está en el último libro del orden correcto del Antiguo Testamento correcto, el de los judíos, el del pueblo de Israel, en Segunda de Crónicas. Desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Son los libros extremos de la Biblia hebrea, no de la cristiana. Y Jesús lo está diciendo. ¿Por qué Jesús pone esos extremos? ¿Por qué pone esos ejemplos? ¿Por qué pone esos paréntesis? Porque está compendiando el canon correcto del Antiguo Testamento. Lo está avalando. Dice, eso así es. En cambio, la Biblia cristiana, la que sea, de la iglesia que quieran, el primer libro sí es Génesis, y ahí está la muerte de Abel el justo, correcto, pero el último libro del Antiguo Testamento no es Segunda de Crónicas. Ningún cristiano tiene en su último libro del Antiguo Testamento a Segunda de Crónicas. Porque desacomodamos el orden de los libros. El último libro del Antiguo Testamento en las Biblias cristianas es Malaquías. Y así hay mucho desorden y desacomodo. El libro de Daniel, que los hebreos tienen en la división de los escritos, el cristiano lo agarró y lo puso en la división de los profetas, porque así le pareció. El libro de Ruth, el libro de Esther, que también deben pertenecer a la sección de los escritos, también fueron movidos de lugar. Hay muchas alteraciones, y todas esas alteraciones fueron graves. Estamos hablando del pecado de los pecados, estamos hablando de la abominación espantosa predicha por el profeta Daniel, que estaría en el lugar santo. Yo sé que a los judíos les parece que esa profecía se cumplió cuando su templo fue profanado por los griegos.
Algunos otros pensarán que es una profecía de una profanación del templo en el futuro, cuando se vuelva a construir el templo. Los cristianos lo verán a lo mejor de otra manera, dirán algunos que se trata de un anticristo o de un falso profeta que estará en el templo cuando vuelva a ser construido. Podrá haber muchas versiones, muchas maneras de acomodarse el pasaje de Daniel. Pero yo les digo, que alguien me conteste, ¿qué hay más sagrado que la palabra de Dios? Quiero que me diga un judío si su tierra santa, Israel, es más santa que la palabra de Dios. Quiero que me diga un judío si un templo que construyeran de piedra otra vez o el de Salomón es más santo que la revelación que Dios hizo por medio de sus profetas a los hombres. Quiero que me diga el cristiano si es más grave que un político diabólico se siente en el trono, en el templo que alguien construya después, que violar, que alterar la palabra de Dios. ¿Qué existe más sagrado que la palabra de Dios? El templo era una figura, un símbolo de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Voy a hacer una cita. Dice, en el libro de Éxodo, dice Dios, hablando sobre el templo, dice, en el cual me concertaré con ustedes para hablarles desde ahí y testificaré de mí. Donde yo testificaré de mí y te será eso por cosa santísima. El templo es santo, es importante, es grandioso por una sola razón, porque Dios habla desde ahí, testifica desde ahí. Entonces, lo grandioso no es la piedra que peguemos o el techo que construyamos. Lo grandioso es que Dios hable a los hombres. Y quiero que un judío o un cristiano me diga que esto no es Dios hablando. Este es el templo que fue profanado. Esta es la profecía de Daniel. En el lugar santo se posó la abominación espantosa y separó Antiguo del Nuevo Testamento, impidió que se hicieran las conexiones y nos revelaran todo aquello que Dios tenía para nosotros. Cambiar el orden de los libros es gravísimo. Alguien podría pensar, pues ¿qué tiene de malo que lo que estaba adelante lo pongamos atrás y lo que iba arriba lo pongamos abajo? Bueno, si estuviéramos hablando de una obra de Shakespeare o de Cervantes, a lo mejor se podría pasar un capítulo adelante y otro capítulo atrás y no cambiaría mucho la historia. A lo mejor, si se tratara de una escritura humana, no importaría mucho. Pero tratándose de Dios, de la palabra de Dios, es grave.
Si modificamos una molécula, si le modificamos un átomo a una molécula del oro, lo convertimos en plomo. Y si modificamos un cromosoma de nuestro ADN, nos convertimos a un ser humano en perro. Así que los pequeños detalles para Dios sí son importantes. Hablando de Dios, un cambio ligero para nosotros puede ser muy grave. El orden de los libros, alterarlo, fue una arbitrariedad. El cristiano lo hizo apoyándose en aquel pasaje donde Jesús dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la excusa. Yo cambio los libros del Antiguo Testamento como yo quiero porque yo tengo autoridad. Pues no. La traducción correcta de ese pasaje que está en griego en el Nuevo Testamento es la siguiente. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que sueltes en la tierra habrá sido soltado en los cielos. Fíjense bien, pongamos atención. No dice: lo que ates, lo ataré en el cielo, sino lo que ates en la tierra ya fue tiempo pasado, antes atado en el cielo. Primero es en el cielo y luego es en la tierra, no al revés. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo es una mala traducción, malintencionada, que le ha dado al cristianismo autoridad para hacer y deshacer, autoridad para guerras santas, autoridad para quemar cientos de miles en la hoguera, autoridad para decir lo que Dios quiere y lo que no quiere, autoridad para controlar y manipular. No vale ante Dios, porque el mandamiento mayor es hacer la voluntad de Dios y no lo contrario, donde quieren que creamos que Dios viene a hacer la voluntad de nosotros. Lo que yo hago en la tierra, aquel lo va a hacer en el cielo. Lo que yo decida aquí abajo, allá me van a obedecer. No es así, es al revés. Lo que atares en la tierra ya fue atado en el cielo antes, tiempo pasado. Es una forma de decir iglesia, cristiandad. Pedro, lo que vas a vivir ya lo había yo anunciado antes, porque soy el Verbo y te anuncio primero lo que luego va a suceder. Entonces sucede en la tierra lo que había sido anunciado desde los cielos. Esa es la verdadera traducción, el verdadero significado. La iglesia repetiría lo que Israel profetizó y el Nuevo Testamento cumpliría lo que el Antiguo Testamento profetizó. No estamos tratando de criticar o censurar a ninguna iglesia en particular o al pueblo de Israel, a los judíos. De hecho, todo este asunto nos pone en evidencia a todos los seres humanos. Es como un pecado de todos, un pecado de la historia, una falta por nuestra arrogancia.
judíos, cristianos, una denominación, otra denominación, los diferentes pueblos del mundo, tribus, naciones, etnias. Hemos presumido más de una vez que somos los favoritos de Dios, que Dios habla por nuestra boca, que somos la autoridad y que los demás no tienen nada que decir frente a nosotros. Esa es la arrogancia que se viene al suelo cuando Dios, cuando su palabra, cuando el verbo se manifiesta con estas conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Dios por fin dice claramente aquello que tenía que decirnos. Entonces no se trata de censurar a nadie en particular. No somos enemigos de ninguna denominación, pero sí entender que no es en las denominaciones donde está la luz y la verdad. Una prueba de ello es que Israel rechazó el Nuevo Testamento y una prueba de ello es que la cristiandad, todas las iglesias, no hay una iglesia que se salve. Pongamos atención en esto. La que me mencionen, todas las Biblias cristianas tienen mal el Antiguo Testamento. No hay ni una que esté correcta. Y muchas de esas iglesias se han autonombrado asistidas por el Espíritu Santo, por un Dios que las guía. Con esto se demuestra que Dios no estaba detrás de esa guía. Es decir, tenemos 2000 años equivocados unos y otros. Vamos a mencionar algunos ejemplos de este pecado en cuanto a lo que los cristianos hicieron o hicimos, o en cuanto los judíos hicieron o hicimos. Hay un pasaje, hay un libro en el Nuevo Testamento que es la Epístola de Judas. Esa carta, ese libro, es muy pequeño, tan solo tiene una hoja o dos de tamaño. El libro de Judas revela algo bien interesante. Vamos a leerlo tantito. Dice: sin embargo, igualmente estos soñadores en carne mancillan la autoridad y rechazan lo establecido, blasfemando. Mas Miguel, el arcángel, cuando con el diablo contendía, discutió acerca del cuerpo de Moisés, mas no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: te reprenderá el Señor. Fíjense qué pasaje tan interesante. Primero que nada, quien habla de esto es Judas. No Judas Iscariote según algunos, sino Judas Tadeo según otros. No sabemos qué Judas. La carta no lo dice. Todos son tradiciones que llegan hasta nuestros días. Lo que sí es claro es que es un Judas. La carta de Judas representa al judaísmo que está haciéndonos una observación a los cristianos. Dice: sin embargo, igualmente estos soñadores en carne mancillan la autoridad y rechazan lo establecido. Es una advertencia a que rechazarían los cristianos lo establecido, blasfemando. ¿Y qué era lo establecido? Lo anterior, la base, el fundamento, el pie, el Antiguo Testamento. Y esto se corrobora, se termina de demostrar en la siguiente parte de esta cita, de esta expresión, porque adelante dice: mas Miguel,
el arcángel, cuando con el diablo contendía, fíjense qué interesante, el ángel peleándose con el diablo, discutió acerca del cuerpo de Moisés con el diablo. El ángel peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero el cuerpo, ¿qué importancia tiene? Somos polvo y al polvo vamos a ir. No me imagino al ángel, al arcángel, peleándose un cuerpo físico. Además, en ninguna parte de la Escritura había un antecedente de este pasaje. En ningún lado en el Antiguo Testamento nos había platicado que el diablo y el arcángel se habían peleado por llevarse el cuerpo de Moisés. Y además, ¿qué tiene que ver ese pleito del diablo con el ángel con lo anterior de que rechazarían lo establecido blasfemando? Bueno, es que el cuerpo de Moisés es figura del Antiguo Testamento. En muchos pasajes y en muchas citas se habla de la ley de Moisés y se hace una extensión a todo el Antiguo Testamento. Los escritos mosaicos, la ley de Moisés, es una extensión de todo el Antiguo Testamento. Porque el judío normalmente titula los libros y las secciones de libros como comienzan. Así que Bereishit significa en el principio y así se llama el primer libro de la Biblia porque así comienza. El libro de Éxodo se llama Shemot porque así comienza. Y así Vaikra, Bamidbar, otros libros del Antiguo Testamento se titulan como comienzan. Bueno, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento comienza con la ley de Moisés, con la Torá. Así que también se le puede llamar a toda la parte del Antiguo Testamento como la ley, como Moisés, los escritos de Moisés. Es decir, una forma de referirse a que el Antiguo Testamento se lo iban a pelear el diablo y el arcángel Miguel. Aquí sí tiene sentido la expresión de la cita, porque literalmente no se me ocurre qué pueda estarnos diciendo. No me imagino a Dios revelándonos a los hombres un pleito que hubo entre el arcángel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué no nos platica el pleito que debió haber ocurrido entre el ángel y el diablo por el cuerpo de Noé, o por el cuerpo de Abraham, o por los demás cuerpos? ¿Por qué de repente se saca de la manga esta expresión, este pasaje, del que no teníamos ninguna referencia bíblica para decirnos que el ángel y el diablo disputaron por el cuerpo de Moisés? Porque disputaron realmente por el Antiguo Testamento. Y la expresión dice: mas no se atrevió el arcángel Miguel a proferir juicio de maldición, sino que dijo: te reprenderá el Señor. Judas, el verso 8 y 9. Imagínense que el ángel y el diablo disputan sobre el Antiguo Testamento y el ángel le permite al diablo hacer de las suyas. Le dice: no voy a condenarte, ya Dios te condenará. Y es lo que está sucediendo ahora. Como el diablo metió la cola y nosotros cometimos la falta de separar las dos mitades del mapa, los dos testamentos,
no darle valor al Antiguo Testamento, no respetar su orden, pues hicimos lo que Judas nos reprocha, rechazamos lo establecido. El diablo se llevó el cuerpo de Moisés hasta que Dios aparezca y ponga las cosas en su lugar.